Gracias, Señor, por su amor, su misericordia, por todo lo que usted hace por nosotros. Gracias le doy porque usted nos ha permitido, Señor, el día de hoy nuevamente gozar del día del Señor. Su día, Señor, donde podemos ser bendecidos por medio de su gloria, por medio, Señor, de su palabra, en medio de la comunión con los santos. Gracias, Señor, le damos por esto, por este espacio que tenemos, Señor, en cual, Señor, no muchos cristianos a lo largo del mundo lo tienen. O no muchos cristianos, incluso en nuestro contexto nacional, tampoco lo disfrutan, Señor. Pero podemos entender que todo esto es movido por su soberanía, por su providencia y por su gran amor. Gracias, Señor, le damos y pedimos, Señor, que nos pueda ayudar a entender estos conceptos que el día de hoy vamos a ver. Conceptos más en la historia, sobre todo de nuestra nación, y los primeros pasos que el Evangelio dio en Chile. Gracias, Señor, le damos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, en la semana pasada quedamos en estos puntos puntualmente de la posición nuevamente de David Trumbull. Hoy día terminamos nuestro personaje, Trumbull, un protestante que dejó huella en nuestra nación, ¿cierto? Y que contribuyó bastante en el movimiento evangélico. Vamos a ver algunos aspectos bastante interesantes de nuestro personaje, David Trumbull. Ahí está. Y bueno, hemos visto, hermanos, hasta ahora lo importante de la figura de David Trumbull, y a lo largo de su trayectoria logró ganarse importantes hitos, importantes contrincantes también, ¿cierto? Defensores del catolicismo romano. Trumbull no solamente fue una influencia política en medio de los liberales, sino que también logró dar un espacio al protestantismo desde lo doctrinal, y que era puntualmente el perfil más fuerte de él. O sea, él no era un abogado, ¿cierto? Él no, era un teólogo. Entonces, él puntualmente, lo más fuerte que tenía es justamente lo doctrinal, lo que él justamente tiene que ver con su llamado al ministerio. Y lo que estamos viendo en pantalla son algunos artículos bastante interesantes de que dentro de los millones posiblemente que hizo, o miles a lo largo de su historia, de su vida, pero habían ciertos títulos que encerraban bastantes artículos dentro de ellos, como por ejemplo la Iglesia Romana, una opositora de la sola fide, ¿cierto? Dentro de esos artículos, que fue en inglés y también muchos en español, no solamente aquí en Chile, sino que a lo largo de Latinoamérica, Trumbull ayudó justamente en medio de los revistas, en medio, ¿cierto?, de los diarios, The Record, The Neighbor, ¿cierto?, que son bastante conocidos sobre todo en el ámbito histórico. En medio de ellos es donde Trumbull también tuvo esta posibilidad de defender la fe, defender esta sola, ¿cierto?, la sola fide, en contra del catolicismo romano. Lo otro, tenemos aquí también el segundo punto, es la Iglesia Romana como promotora de la idolatría y falsas obras de piedad. Trumbull no escatimaba en su discurso, era bastante claro. Tres cucharadas de la papa, como se dice el buen chileno, ¿cierto? Atacó directamente a la Iglesia Católica en medio, ¿cierto?, de esta controversia. No solamente en lo político, sino doctrinalmente. Atacó justamente la posición teológica mariana, ¿cierto?, respecto a los santos, y todo lo que tiene que ver con la idolatría del papismo, ¿cierto?, con la idolatría del catolicismo romano. La Iglesia Romana también, el tercer punto, la Iglesia Romana como impedimento de la difusión de las Sagradas Escrituras. Y eso es bastante peculiar, hermanos, que la Iglesia Católica se opusiera a la distribución de la palabra de Dios. ¿Cómo es eso? Se supone que son cristianos, ¿cierto? Pero para que nos demos cuenta una vez más, ¿cierto?, que el papismo es perverso, ¿cierto?, y realmente tiene intenciones de dejar en sus filas, cerrado en cuatro paredes, ¿cierto?, la palabra de Dios. Y le quiero leer un extracto, ¿cierto?, de un comentario que Trumbull en un diario lo hizo, y dice lo siguiente: ufanamente y en el tono triunfo seguro, el señor Salas, un arzobispo de Concepción, lanza contra los protestantes esta pregunta como concluyente: ¿de dónde estabais antes de Lutero, Calvino, Wesley y
George Fox, la pregunta es insultante, no a los protestantes, sino a la ilustración del país. Sabido debe ser que los reformadores no pretendieron jamás originar nuestras nuevas religiones, sino volver al cristianismo apostólico, eliminándolo de los abusos de las edades temblorosas. ¿En dónde estábamos? Nos preguntáis con esta elocuencia, ¿cierto? Preguntad también a los patriotas chilenos, ¿en dónde estaban los valientes hijos de Chile antes de 1810? Es como una contrarrespuesta que Trumbull justamente daba a este arzobispo, ¿cierto? Pagano. ¿O en dónde estaban los derechos políticos del pueblo antes de los próceres de la independencia que entregaron sus nombres y su fama como timbre de honor en la República? ¿En dónde estaban los libertades de la nación durante el intervalo de los 1814 años, cuando los godos, momentáneamente victoriosos, habían vuelto a ocupar la capital? Y ellos contestarán, existíamos en los calabozos y en nuestros tiránicos opresores, en la isla Juan Fernández, entre los desterrados y conscriptos, mendigando pan en el extranjero. Entonces, del mismo modo, dice Trumbull, pues, contestamos nosotros, estábamos con Wycliffe, repartiendo las sagradas escrituras, con los valdenses maltratados en las montañas, con los lollardos aguantando persecución y con John Hus en su martirio. Estábamos también en la iglesia huida en las catacumbas en los tiempos anteriores, con Atanasio desterrado, con Ignacio entre las fieras, con Policarpo entre las llamas, con Pedro crucificado, con Pablo en la vida incansable, esa muerte sangrienta, y con los millares de otros que, en cualquier tiempo, en manos de emperadores, prelados, se han sacrificado para mantener ilesa la autoridad de Jesús y su doctrina. Yo creo que con esta respuesta el arzobispo se fue a acostar, ¿cierto? Pero para que nos demos cuenta de la calidad más o menos de hombre que teníamos enfrente, que estamos estudiando, por hermano. El catolicismo perverso, nuevamente, tengo que decirlo, el papismo nuevamente haciendo de las suyas. Yo estoy seguro que no lo sabía, por eso se lo traigo. Hizo un catecismo, versión chilena, antiprotestante, que incluso que hasta el día de hoy se mantiene dentro de los archivos y algunos lo practican, posiblemente muy pocos. Pero esto en el siglo XIX y XX se exhibía a los feligreses católicos. Como por ejemplo, la naturaleza del protestantismo siente el principio de que con la libertad de examen es totalmente imposible que los protestantes puedan tener certeza de que la Biblia es un libro divino, puesto que no admiten más que el espíritu privado frente a la autoridad de la Iglesia. Es un tenor, ¿cierto? Este es un archivo bastante extenso, un catecismo prácticamente, el mismo catecismo que hoy en día tenemos bautistas en nuestras filas. Ellos tenían su propio catecismo, pero bajo el contexto para atacar a la iglesia protestante en Chile, si se dan cuenta. Entonces, aquí en esto inmediatamente vemos de que la intención en este caso del católico era recuperar lo que justamente Trumbull estaba haciendo. Estaba ganando perímetro, estaba ganando terreno en las filas, ¿cierto?, de la libertad. Entonces, eso para el papismo jamás, pero jamás lo iba a permitir. Bueno, Trumbull también fue bastante trabajólico en la distribución de Biblias, pero esta distribución de Biblias no era simplemente entregar Biblia a la población sin ningún tipo de razón, ¿cierto? Porque en las manos inexpertas muchas veces sucede de que simplemente en leerla posiblemente no entiendan nada. Pero le quiero hacer como una mención justamente en lo que comentaba Trumbull respecto a las Biblias distribuidas, ¿cierto? No imaginamos, sin embargo, de que la mera presentación de la Biblia va a restaurar una familia desorganizada, ni la distribución de 1000 o 10.000 copias de la Escritura reformará la moral de una nación. La presentación del volumen es solo un medio hacia un fin deseable. Otro también comentario que dice aquí, tiene que ser puesta en las manos, la palabra de Dios, tiene que ser puesta en las manos del pueblo de Dios e introducida en la familia, la clase, la sala de lectura y el púlpito. Tiene que ser llevada
de vivienda en vivienda y ser ofrecida a cada individuo. Entonces sacamos inmediatamente el hecho de que la distribución de Biblia simplemente por distribuirla, ¿cierto? Sí es un medio, sí va a haber beneficios, ¿cierto? Pero ¿en las manos de quién? Del pueblo de Dios. Eso es lo que puntualmente Trumbull opinaba y defendía. Y siguiendo esa línea, hermanos, existe un dato interesante en la vida de David Trumbull en el establecimiento de la primera iglesia protestante que tenemos registro. Desde 1945, con la llegada de David Trumbull, se aceptaba de facto que los extranjeros tuvieran capellanías, lugares de reunión, siempre que fueran en un término más privado, ¿cierto? Y sobre todo en inglés, no en español. Las autoridades toleraban la práctica, sobre todo en un puerto lleno de británicos norteamericanos, vitales para la economía del país. Inglaterra y Estados Unidos presionaban a Chile constantemente de que reconociera ciertos derechos a sus ciudadanos residentes. El Estado de Chile no podía darse el lujo de enemistarse con sus principales socios comerciales y militares. Trumbull siempre utilizó la osadía política para poder abrir paso a los templos. Y uno de ellos, el primero establecido aquí en Chile y registrado históricamente, es el que tenemos acá en pantalla, Valparaíso de 1865. El primer templo público, esto fue la primera iglesia, ¿cierto? Visualizada, ¿cierto? Pública, marcando un hito en los espacios ganados por los protestantes, y inevitablemente hubo reacciones desde el mundo papista respecto a esto. No podían estar tranquilos, ¿cierto? Sabiendo de que hay un templo público protestante en Valparaíso, donde fue el primer lugar. Hoy en día se conoce como la iglesia presbiteriana de Valparaíso. Pero esto viene remonta de 1865. Tras la guerra, hermano, contra España, se fortalecieron ciertos sectores liberales y radicales en Chile que buscaban limitar el poder de la Iglesia Católica. En ese ambiente, los liberales vieron a los protestantes como aliados naturales para empujar el proyecto de la secularización del Estado. La semana pasada estuvimos hablando respecto al Estado laico, el concepto de un Estado laico, ¿cierto? Y ese Estado laico obviamente benefició al mundo protestante porque dejaba atrás al catolicismo romano, dejaba sin interferir en las cosas estatales a la iglesia puntualmente católica. La secularización nos ayudó bastante. Vimos también la semana pasada el concepto de laicismo y laicidad, que son dos cosas totalmente diferentes, pero que vienen puntualmente por el efecto de un Estado laico. Pero eso es para ya una materia un poquito más adelante. Los primeros pasos no se presentaban como un desafío abierto, sino bajo formas ambiguas. Las iglesias no se tornaron inmediatamente como templos abiertamente, sino que eran capellanías. El concepto de capellanía es como una extensión extranjera, ¿cierto? Como una especie de embajada, ¿cierto? Era eso el concepto de capellanía. Pero, o una congregación extranjera, ¿cierto? O una iglesia evangélica. Decir iglesia evangélica en ese tiempo no era ofensivo, sino que era como una iglesia simplemente una asociación, ¿se dan cuenta? Sin nombre abiertamente denominacional. Pero en 1868 la iglesia se organizó en Santiago con un carácter más privado, interno para sus miembros, aunque en la práctica funcionó de forma pública. Entonces ahí nació, ¿cierto? Esta iglesia que estamos viendo en pantalla, al filo de la ley, no estaba permitida por la Constitución en ese tiempo todavía. Esto recién, hermanos, para que podamos tener en nuestra cabeza, recién la iglesia evangélica estaba siendo legal en 1925. Todavía faltaba bastante tiempo para que pudiésemos recién abrir abiertamente, sin ningún tipo de problema, iglesias evangélicas. Pero en este tiempo, Trumbull siempre como una serpiente astuta, ¿cierto? Tratando de abrir paso, ¿cierto? Justamente a los protestantes para poder abrir estas capellanías. Pero en realidad eran templos evangélicos, cristianos, presbiterianos. Y lo que el catolicismo sabía
se daba cuenta de esa osadía de Trumbull, entonces, pero obviamente en la parte legal siempre finalmente primó Trumbull. Los protestantes actuaron con prudencia, usando lagunas legales, presentando su iglesia como una extensión, y los liberales chilenos necesitaban aliados contra el monopolio católico, los liberales políticos, ¿cierto? Recordemos que Chile estaba dividido entre los piopiolos, ¿cierto? ¿Se recuerdan de ellos? Y los pelucones, o los liberales versus los conservadores. Es así como puntualmente nació la Iglesia Presbiteriana o la Iglesia Evangélica de Chile en 1868, el 7 de junio. También se llamó inicialmente la Iglesia Evangélica Chilena, también Santísima Trinidad. Fueron reverendos o pastores, ¿cierto? Presbíteros, como ellos también se catalogan, ¿cierto? Nathaniel Potter y Gilbert y, en este caso, Alejandro Merwin, que fueron los primeros pastores reconocidos. Se celebró ese mismo día, el 7 de junio, la Cena del Señor en esta congregación. Pero algo peculiar nació de la cuna de esta iglesia que estamos viendo en pantalla, que está justamente en Santiago, no está en Valparaíso, sería como la primera, entre la primera y segunda, realmente sería la segunda. Pero se le conoce como la primera iglesia presbiteriana de Chile. Tenemos, mis hermanos, el registro del primer protestante, primer pastor nombrado legalmente en Chile. Este hombre, don José Manuel Ibáñez Guzmán, fue el primer pastor chileno, ¿cierto? Un hombre bastante elocuente, de gran preparación teológica, gracias a su mentor, David Trumbull, hermano. Leyendo un poco la vida de él, David Trumbull lo hizo transpirar de una manera tremenda, ¿cierto? Trumbull no iba a dejar a cualquiera dentro del pastorado, ¿cierto? Llevándose también la gloria del primer, en este caso, del primer pastor nombrado, primer pastor evangélico aquí en Chile. Entonces, lo hizo subir 6 horas para exponer su tesis, en este caso para recibir el cartón, ¿cierto? O el título de teólogo. Fue un hombre capaz de unir a hombres a pesar de sus diferencias mediante sermones que hacía en la primera iglesia presbiteriana. Se comentó que cuando predicaba había muchos estudiantes en la Universidad de Chile, parlamentarios y hombres notables que concurrían a escuchar sus sermones. Tenemos el registro, ¿cierto? Hay un link puntualmente si quieren indagar un poquito más en la vida de don José Manuel Ibáñez. Ahí está, es un link justamente de Byte, ¿cierto? Bastante interesante de él. Proveniente de familia criolla, ¿cierto? Españolas. Este es un precedente tanto para nosotros como para también su familia, de tradición española. Católicos por naturaleza. Se convirtió en el primer pastor evangélico en Sudamérica y estudiante de David Trumbull. Su ordenación fue el 1 de noviembre de 1871 en la Iglesia Santísima Trinidad de Santiago, ¿cierto? Que es la que vimos anteriormente. En 1883 fue conformado el primer presbiterio en Chile, que eso también obviamente fue un avance, ¿cierto? Al protestantismo. Entendemos que el presbiterianismo es una de las ramas, ¿cierto? Muy importante que en Chile, que es referente puntualmente como el mundo reformado. Fue los primeros pasos del mundo reformado aquí en Chile. Presbiterianos, ¿sí? La promulgación de la ley de cementerios laicos. En 1883 Chile dio un paso fundamental, mi hermano, en su proceso de secularización. Yo sé que tal vez venimos de la historia de Estados Unidos y hablando de secularización es como que nos da un poquito de miedo, ¿cierto? Como que nos da un poquito de, como que nos espantamos un poquitito. Pero en realidad la secularización era bastante buena en nuestra versión chilena, porque si nos secularizábamos, es decir, que el catolicismo romano se iba del Estado. Entonces íbamos a ser bastante beneficiados a causa de esto. Bueno, y un hito que puso fin al monopolio de la Iglesia Católica, mi hermano. Recordemos que la Iglesia Católica, así como lo ha hecho durante toda la historia medieval, los primeros pasos de la civilización, prácticamente, siempre atacando al ser humano desde que nace hasta que muere. ¿Se recuerdan que vimos eso tal vez en el seminario de las 5 solas? Pero efectivamente el catolicismo estaba siempre enredado en la vida, ¿cierto? No dejaba respirar prácticamente en ningún momento al ser humano. La Iglesia Católica tenía los monopolios, hermanos, de los entierros, y a causa de esta ley, ¿cierto? Fue
que se ganó ese terreno, justamente de los entierros. Una causa respecto a esto es que el misionero, nuevamente, David Trumbull fue una figura clave en esto, emblemática. Fue aprobada durante el gobierno del presidente Domingo Santa María, que vemos en pantalla. La Iglesia Católica tenía el control excesivo de los cementerios, lo que significaba que aquellos que no profesaban la fe católica, conocidos como los disidentes, principalmente protestantes, pero también estaban los masones, también estaban los suicidas. Por si no sabía, la Iglesia Católica, en la época medieval, los suicidas le cortaban la cabeza y no tenían derecho justamente ¿a qué? A los cementerios. Entonces, era bastante segregado esto, hermano, era bastante poco humano, ¿cierto? Y digno tal vez para justamente las personas, y incluidos estábamos nosotros, los protestantes. ¿Se dan cuenta? Bueno, su cuerpo eran a menudo enterrados en lugares no consagrados, en lugares cerros, donde había cierto algún campo, en algún lugar, cierto, dentro de los pueblos, ahí estaban los disidentes, generalmente. Terrenos baldíos, incluso en playas también eran enterrados nuestros hermanos. Y en ceremonias clandestinas y sin rito fúnebre, hermano. El rito fúnebre, ¿cierto? De tal vez hacer una especie de reunión religiosa, o tener un lugar apartado, ¿cierto? Donde se dedique justamente a los muertos, era una realidad que estaba lejos del protestantismo. Simplemente los disidentes morían, ¿cierto? Y entre ellos mismos se enterraban. Era bastante, muy penoso esa parte, ¿cierto? Pero fue parte de nuestra realidad. David Trumbull, a través de sus escritos, sermones y su activa participación en la esfera pública, abogó constantemente por la separación iglesia-estado y por la consagración legal de la libertad de culto. Laicidad de Estado, ¿sí? No laicismo, sino que la laicidad. Eso quiere decir de que cada organización religiosa tenía libertad para poder ejercer sus cultos, ejercer sus doctrinas, etcétera, ¿cierto? Sin persecución de lo que nos estaba pasando a nosotros. Otro hito, aquí empieza el festival de los hitos, la ley de matrimonio civil, hermanos. La Iglesia Católica imponía condiciones muy estrictas para permitir un matrimonio mixto, como la exigencia de que todos los hijos fueran educados en la fe católica, algo inaceptable para muchos de los protestantes. En la práctica, esto hacía casi imposible la unión legal en que muchos inmigrantes llegaron, ¿cierto? Alemanes, ingleses, estadounidenses, ¿cierto? Escoceses, galeses, holandeses, ¿cierto? Europa, prácticamente en todo Valparaíso, y ellos, si querían casarse tal vez con una chilena, y generalmente eran todas católicas, no podían juntarse, no podían casarse. ¿Por qué? Porque convierte primero a ese inglés, a ese francés, a la fe católica, y ahí se actualiza con todas las consagraciones, ¿cierto? Y ahí finalmente es autorizado para poder casarse. ¿Se dan cuenta de lo indignante que cómo estaba? Pero los tentáculos del papismo estaban por todos lados. Entonces la libertad estaba totalmente reducida. Las parejas no podían cumplir con las exigencias de la iglesia, se habían forzado a vivir en concubinato, ¿cierto? O sea, de que ellos no eran legalmente casados. Los hijos nacidos en estas uniones eran reconocidos como ilegítimos. Tal vez ustedes son muy jóvenes. Bueno, sucede que yo tengo una historia respecto ahí, porque antiguamente las libretas de matrimonio, no sé si alguien tiene una libreta por ahí, pero la libreta de matrimonio estaban por un lado los hijos legítimos y los hijos ilegítimos, ¿sí? Por si usted no sabía, un dato también, averígüelo. Esto hace 50 años atrás era una realidad, no estábamos muy lejos de eso. Pero en este tiempo, como prácticamente el catolicismo era el registro civil, ¿se dan cuenta? Ellos tenían el control de todas las cosas, de la muerte y de la vida. Es algo impresionante. Pero cuando habían este tipo de uniones, ciertos mixtos, y no estaban legalmente casados, eran considerados legítimos. Y los hijos ilegítimos tenían desventajas sociales, hermanos, como implicaba problemas de herencia y problemas de estigma social. Eran mal vistos. Muy mal vistos por la sociedad. Un hijo ilegítimo.
y algo inevitable. Todos sabían cuáles eran los hijos legítimos. La sociedad era totalmente chismosa. Pero era así. La ley de matrimonio civil en 1884 fueron la idea de David Trumbull, que había luchado, ¿cierto?, durante 40 años respecto a este tema. De hecho, lo que estamos viendo en pantalla es una legislación, ríanse, porque se escribía con J, no con G, ¿sí? Era el español antiguo, sí se escribía. No es una falta de ortografía, por si acaso, sino que David Trumbull era bastante letrado, pero en realidad se ocupaba mucho la J y después con el tiempo, obviamente, la gramática un poco cambió y empezó a utilizarse la G, pero así puntualmente se escribía. Al caer el contrato civil gestionado por el Estado a independencia de cualquier credo religioso, la ley permitió que los católicos, protestantes y personas de cualquier creencia o ninguna, que daba lo mismo, pudiera casarse en igual condiciones. ¿Gracias a quién? A los protestantes. ¿Se dan cuenta? Hay bastantes cosas que los aportes que justamente hizo David Trumbull. Bueno, tenemos que también hablar de un tema también bastante polémico, ¿cierto? E interesante. Lo que estoy mostrando ahí es justamente un libro bastante interesante de Sol Serrano, tal vez una historiadora, no sé si tal vez la conocen, pero una historiadora muy referente en el ambiente, bastante elocuente también, ¿cierto? Y uno de los libros que también que toma bastante este caso, la realidad de Chile, prontamente a un estado secularizado, un estado laico, fue bastante difícil de recorrer. Y ella tiene estos libros, ¿cierto?, respecto a la política. Aquí dice de 1845 hasta 1885, donde habla de, como este título que dice, ¿qué hacer con Dios en la República? Otro también, pero más reciente, ¿cierto?, pero también bien conocido, don Juan Ortiz, también historiador, que habla respecto a la historia de los evangélicos en Chile, 1810-1891, de disidentes a canutos, liberales, radicales, masones y artesanos. Bastante también interesante, donde pude lograr sacar algunos extractos. Pero también tengo que comentarles algo bastante importante. Como expone Sol Serrano, Trumbull fue un punto de inflexión que incomodó la alta plana de la Iglesia Católica chilena, solicitando derechos y concesiones legales que parecían descaradas a la hora de ver que un extranjero las enmendaba. Asegura Serrano que no bastaba con que el reverendo tuviese únicamente el perfil de protestante para acceder a ser considerado su opinión entre la aristocracia liberal y en la clase política ascendente. Efectivamente, mi hermano, lo que le estoy hablando es justamente de que David Trumbull era masón. ¿Sí? La masonería es un movimiento que viene desde mucho tiempo, ¿cierto? Y que se ha prolongado durante bastantes siglos, en la época medieval, ¿cierto?, que tuvo mayor impulso en el Renacimiento, ¿cierto?, la Ilustración, en la época justamente de la Ilustración. La masonería tiene sus orígenes en Chile, vamos a verlo de esta perspectiva, ¿cierto?, si no vamos a retroceder mucho, ¿cierto?, bastante atrás, pero la masonería tiene sus orígenes en Chile a fines del siglo XVIII. Un primer antecedente el de la presencia de francmasones en el país data más o menos de 1756. Los masones habían llegado hace bastante rato aquí a Chile. Ahora, en el contexto de la masonería aquí en Chile, tenemos que decir algo como un título, un título para poder sentarnos y conversar respecto a esto. La masonería es un enemigo natural del catolicismo romano. Natural. Entonces, los ideales de los liberales tuvieron éxito y fue compartido por la gran mayoría de los sectores políticos, dadas justamente las características del país. Durante el siglo XIX, mis hermanos, el principal debate político fue la relación con el papel de la Iglesia Católica y el Estado y las instituciones sociales. A medida que se diferenciaron y ampliaron las posturas entre anticlericales
y clericales se desarrollaron debates doctrinarios cívicos, culturales, que fomentaron la convergencia y la discrepancia entre múltiples grupos de interés social que confluyeron en el periodo que estamos viendo hoy en día. El liberalismo, por un lado, ¿cierto? Los liberales políticos, la masonería y el protestantismo. En estos tres frentes se llama como la triada liberal, ¿cierto? Que en realidad el protestantismo junto con los masones y los liberales trabajaron juntos para dar este golpe, ¿sí?, que Chile justamente necesitaba en ese tiempo. Se estipula que la masonería como institución en Chile partió en 1850, cuando un grupo de franceses residentes en Valparaíso llegó. Habían comerciantes, habían librepensadores, extranjeros, militares y otros personajes fueron asociándose a las logias masónicas con el objetivo de pertenecer a este estatus liberal, tener tener un espacio dentro de la sociedad, ¿cierto? Pero tener un estatus alto, que era imposible con la presencia del catolicismo en ese tiempo. Buscaban crear una élite que a la vez fuese capaz de obtener plazas de poder e influencia social en la política. Todos los presidentes, mis hermanos, de Chile, en la práctica, fueron masones. ¿Sí? Para que podamos entender más o menos nuestra realidad. Ahora, Juan Rodrigo Ortiz, autor de la historia de los evangélicos en Chile, dice lo siguiente, que me llamó bastante la atención. El protestantismo tenía la tarea de colaborar en la formación del hombre nuevo que requería la sociedad chilena en formación. Un hombre impregnado de las cualidades éticas y morales de la sociedad protestante que habían alcanzado la modernidad. Los evangélicos, mis hermanos, continuaron sumando adeptos y de ser un culto de inmigrantes pasó a integrarse desde los puertos de los biorrios costeños y populares del país. Esto fue un comentario de Hoover en 1948. La libertad de conciencia para la modernización fue la primicia que el liberalismo promovió para reunir a los dos exponentes de la libertad, que fue la masonería y el protestantismo. A los liberales latinoamericanos, los chilenos, les favorecía el protestante. No porque necesariamente le interesaba la convicción de religiosos, sino que veía en él un valioso colaborador ideológico. En base, hermano, a lo anterior, se potencian alianzas estratégicas de acuerdo a los de acuerdos en los cuales se aunaban esfuerzos por parte de la triada liberal protestante masónica que decantaría definitivamente en la creación del Frente Anticlerical. José Miguel Carrera, ¿se recuerda de él? Logia Masónica St. John's en Nueva York, número 1. ¿Se recuerdan de Bernardo Higgins y San Martín? La logia Lautaro. ¿Sí? Para Trumbull, mi hermano, y eso es una realidad, para Trumbull tampoco era una contradicción su doble militancia masónica protestante. Pertenecía a la masonería de Estados Unidos, participando activamente como un miembro de la logia de Massachusetts. La alianza estratégica de la triada liberal, masones, liberales y protestantes, más bien era señal de ser auténtico norteamericano, que venía a significar que el reverendo Trumbull debería continuar la tarea de los padres fundadores de los Estados Unidos. Es decir, que ser masón en ese tiempo era muy, pero muy normal para el norteamericano, para el misionero. Prácticamente eran todos masones. David Trumbull fue un fiel representante del liberalismo de carácter eminentemente norteamericano, donde el sello de esta incluía una fuerte connotación protestante y masónica.
Bueno, aquí hay un comentario de Serrano, también Sol Serrano dice, Trumbull no solamente era protestante, aquí la presentación también era masón y estaba dispuesto a pelear por un lugar más seguro y digno al culto, eh, para su culto que la imprenta del Mercurio, donde celebró su primer oficio y un salón en el Hotel Chile. Estaba dispuesto también a usar los instrumentos propios de la formación de opinión. Fundó el periódico de Naval, Valparaíso Bible Society, colegios para hombre y mujer y entró en las polémicas públicas con el gobernador eclesiástico de Valparaíso, Mariano Casanova. En 1854 compró un sitio para construir la Union Church de Valparaíso y la Iglesia Católica hizo un enérgico reclamo. La llegada a Latinoamérica, llegaba a Latinoamérica convencido, David Trumbull, de que participaba en una cruzada cuyo objetivo se relacionaba con los cimientos de la civilización norteamericana, capitalista y cristiana, de la cual él debía transmitir lo mejor. Percibía que la orientación de sus actos continuaba la lucha que acababa de librarse por la cristianización del oeste norteamericano y que prolongaba en un continente que también debía pasar de la barbarie a la civilización. Esta reforma, de la cual él era agente transmisor, se fundaba en la Biblia y en el Evangelio, traicionados y negados a los indios, según él, por la Iglesia Católica. Las palabras del misionero presbiteriano Humbert Brown: en este continente sus enemigos eran los paganos y los papistas, los patriotas liberales, sus aliados. Ese era puntualmente el contexto de por qué David Trumbull era masón. Y se van a dar cuenta de que hay bastantes masones a lo largo de la historia del protestantismo. En el contexto norteamericano, Norteamérica, gran parte en sus filas eran prácticamente masones. La French Evangelical Society se unió a otros organismos para formar en 1849 la American and Foreign Christian Union, organismo cuyo propósito declarado en el mencionado y que apuntaba además a la expansión del sistema democrático, en otras palabras, la modernidad norteamericana. A partir de entonces y hasta 1873, Trumbull pasó a depender financieramente de esta institución. La esperanza de David Trumbull. Y esto fue un comentario, ¿cierto?, que también hizo en una revista que se llama La Piedra, en Valparaíso, el 25 de julio de 1871, que dice: los países protestantes miran con vivo interés toda señal manifestada en país católico romano para romper las cadenas forjadas ignorantemente en el nombre de la religión, con J, ¿no? Recordemos que ocupaba mucho la J en ese tiempo. Deseamos no que sean ateas las naciones, sino libres y religiosas. Creemos que las dos cosas, libertad y la religión, son compatibles. Como que la discusión reverente y la fe inteligente pueden ser ligadas, y cuando sean, se alcanzará la suprema felicidad de los pueblos. Que Dios sea adorado en Roma y que Jesucristo sea objeto de la confianza y la unión de la nación italiana y de toda la otra nación, fervientemente lo anhelamos, pero por medio de tan ruines y liberticidas como lo son la doctrina del ultramontanismo. Entre paréntesis, el ultramontanismo quiere decir el romanismo, el papismo puntualmente, ¿cierto? El ultramontanismo es decir de que pone su vista más arriba de la montaña de Roma para poder ver a los demás países. Ese se llama finalmente lo que se le conoce como el ultramontanismo. La dominación de estas doctrinas sería la pérdida de todo lo que hemos alcanzado durante los últimos 300 años, sería el sacrificio de todo aquello que ha dado preponderancia y estabilidad a las naciones que rechazaron en el siglo XVI el yugo ominoso y falta del absolutismo sacerdotal. Esperamos ver establecidos los principios de la libertad religiosa y entronizados en todos los países cristianos. Son los principios que al fin han penetrado en Austria, España y Roma. Cuando dominen universalmente se verá la conclusión de la obra del que Lutero fue el restaurador moderno. Valparaíso, 25 de julio de 1871. Controversial
difícil, un poco de digerir, pero de una óptica tal vez histórica, era obvio. De hecho, si no hubiese sido masón, no hubiese hecho algún cambio puntual en la política chilena. Es una realidad. ¿Sí? El norteamericano que pisaba puntualmente aquí Chile era prácticamente evangélico, protestante, era abiertamente masón. Ahora tenemos que decir algo. ¿Eran necesarios los masones? ¿Era necesario haberse aliado con la libertad, con los con este caso los liberales? Sí. Yo creería que históricamente era totalmente necesario. Esta triada dio fuerza y empujó hacia afuera al catolicismo romano. Puntualmente más adelante, los liberales se dieron cuenta de que el protestante, lo que él quería, el protestante, el evangélico chileno, quería simplemente expandir el evangelio. Entonces ahí en ese momento ya los liberales empezaron a tomar distancia con los protestantes. ¿Se dan cuenta? Pero prácticamente todos los evangélicos que llegaron aquí a Chile eran masones. La masonería es cerrada, es una organización secreta, ¿cierto? Y que hay bastantes cosas que se dicen, ¿cierto?, respecto a eso. Y yo puntualmente no tengo idea, porque nunca he estado, gracias a Dios, ¿cierto?, en un culto masón. Pero sí tengo contactos justamente, no masones, pero sí de que tienen relaciones, que tuvieron experiencia con este grupo. Y hay un caballero que conocí, realmente un pastor. Este pastor se llama Pedro Puente. Algunos de ustedes tal vez, bueno, ahí después le comento más adelante en privado quién es este hombre. Es un pastor justamente presbiteriano, muy antiguo. De hecho, más adelante vamos a ver la vida de él en una declaración que hizo en los años 70, que fue bastante importante. Y gracias a Dios todavía el Señor lo tiene vivito. Todavía está ahí el viejito pastoreando. Bien viejito está, pero muy caballero y me recibió bastante bien. Ahora, ¿qué quiero comentarles de esto? Él justamente está en contra de la masonería, en contra de todo este tipo de ritos internos, pero él declara, o él me comentó, de que era necesario justamente la masonería en ese tiempo. Pero ser masón antiguamente era muy distinto a la masonería de hoy. Ahora la pregunta es la que tal vez podemos sacar algunas conclusiones. ¿Hoy es necesario ser masón? Son cosas tal vez un poco complicadas, ¿cierto? Pero efectivamente, y un poco bajo el punto de vista histórico, bajo el punto de vista social y bajo el punto de vista teológico también, ¿cierto? Con tal vez los comentarios puntualmente de Pedro Puente, podemos sacar las siguientes conclusiones y ustedes también tienen todo, obviamente, el derecho de sacar sus propias, ¿cierto? Pero podemos ver de que efectivamente David Trumbull, siendo masón, ayudó al pueblo de Dios, ¿sí? Pero ser masón hoy era muy distinto a ser el masón de antes. Pero finalmente masón. Luces y sombras. Lo bueno y lo malo. Lo que podríamos estar de acuerdo o no. Pero el hecho de que fue una realidad nacional. Mis hermanos, próxima semana, quiera Dios, ¿cierto? Vamos ya a ver a nuestro querido Chile avanzando, ¿cierto? Directamente hacia la era, ¿cierto?, de un conflicto bastante importante donde se generó la guerra civil aquí en Chile y lo que puntualmente se declaró la nueva constitución, que también la tenemos que revisar, pero de aquí hay algo bastante peculiar. Tenemos un crossover, hermano, es como un cruce puntualmente como estas películas muchas veces que juntan a los Vengadores, ¿se recuerdan? Que juntan al Capitán América con Thor, ¿cierto? ¿Se recuerdan? Bueno, así tenemos también un crossover con David Trumbull. Ya lo vamos a dejar lamentablemente a David porque estaríamos prácticamente todo el estudio hablando de él. Pero David lo tenemos que dejar atrás. Pero el próximo estudio vamos a ver también un cruce de dos gigantes, de dos prácticamente personajes muy importantes. David Trumbull también estuvo metido ahí. Pero es la llegada, ¿cierto?, de un gran conocido que se llama Juan Bautista de Canut, aquí a Chile. Próxima semana vamos a empezar ya a hablar de la inserción del movimiento metodista aquí en Chile. Amén, hermano. ¿Dudas, consultas, preguntas?